Él hace el fundamento que dice, aquí van a procrear, es un hombre con una mujer. Se unirán para que ellos hagan familia. ¿Por qué? Porque tú y yo, mi esposa, mi hermano, él y todo, nacimos para tener relaciones sociales, para intercambiar ideas, sentimientos, emociones, donde nace el lazo, porque el lazo es como algo que te amalgama, te une, ¿me entiendes? Por eso es que hay sentimientos. Muévete en mí, roba mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y de esta forma, hermanos amados, comenzamos el en vivo de este día. Un día especial porque es la hora. El ayer es una referencia. El mañana no ha llegado. Cuando vivimos el ahora, estamos cumpliendo la palabra de Dios. Porque en su palabra se nos dice que cada día tiene su afán. Y hoy nosotros estamos cumpliendo el propósito del Espíritu Santo. Tenía preparado para este día, para este momento, para este lugar, Señor. Gracias, Padre amado, por permitirnos estar juntos de manera unánime en este sitio, en agradecimiento, en gozo, adorando a Dios, porque cuando adoramos, cuando alabamos, hay poder. Se rompen yugos, se rompen cadenas, y cuando nosotros le creemos a Dios y adoramos en espíritu y en verdad, empezamos a ver cómo se mueve lo sobrenatural en nuestras vidas. Hoy el tema es un tema poderoso, lazos familiares, el amor que nos une. Cuando hablamos de lazos familiares, hablamos de familia. Y la familia siempre se nos ha enseñado que es la base fundamental de una sociedad. Estar en familia, estar en agradecimiento por esa familia es cumplir la voluntad de Dios. Y en Colosenses 3:14 se nos indica cómo debemos de vestirnos en amor para nosotros poder conocer qué es eso bueno, agradable y perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. En esta noche, hermanos amados, no estoy sola en este en vivo. Aparte del Espíritu Santo, también me honra la presencia de hermanos en Cristo que me están acompañando para llegar hasta todos ustedes y compartir un poco acerca de la palabra de Dios, y que sea el Espíritu Santo que se mueva en nosotros. Aparte de esta servidora de Cristo, Juliana Charris, por esta plataforma Mi Alma Te Alaba, Padre. Hoy estoy acompañada de los pastores de mi congregación, de los pastores de la iglesia Buenas Nuevas 2, ubicada en el sector Un Solo Pueblo de Anaco, Venezuela, donde están cordialmente invitados. Nos pueden acompañar allí los días jueves, los días domingo a las 6:30 de la tarde, y van a encontrar la presencia de Dios en ese lugar. El pastor Leonardo Alcalá está acompañado de nuestra pastora Yamileti Alcalá, a quienes le doy la más cordial bienvenida, y también nos sigue acompañando un hermano en Cristo, Elvis Marcano, quien Dios le ha utilizado para que use su talento para adorar a Dios. Y hoy nos sigue acompañando acá, ya es parte de nuestro equipo. Hasta ahora he estado presentándolos, pero más que yo presentarlos, me gustaría que ustedes puedan escuchar un poco acerca del pastor Leonardo Alcalá, de la pastora, y podamos conocer un poco más a fondo sobre este tema.
Bienvenido, Amén. pastor. Gracias, Julián. Bendiciones y paz a toda la audiencia. De verdad que para mí es un privilegio estar nuevamente aquí, Julián, acompañando Sí, en estos en vivo. De verdad que ha sido de gran bendición el alcance que Dios ha permitido que estos en vivos lleguen a personas. De verdad, para mí es una honra estar contigo y aquí un privilegio estar con mi amada que me está acompañando el día de hoy, mi esposa Yamile, mi hermano Elvin Marcano, siervo de la iglesia. De verdad, hoy va a ser un tema muy bonito, especial, y sé que Dios va a tocar fibras de tu corazón, porque Dios es un Dios de familia. En el corazón de Dios estaba la familia. A veces creemos que la familia la inventó los hombres o una organización o cualquier religión. La familia viene del corazón de Dios. Dios, cuando en su infinita misericordia y bondad y sabiduría quiso hacer todo lo que nosotros vemos, el planeta, el universo, Él ya estaba pensando en la familia. Y sé que va a ser un tema muy especial. Y por aquí le paso a mi esposa para que salude. amén, amén. Muchísimas gracias. Agradecida a mi hermana Juliana con todo lo que está haciendo Dios a través de ti, un canal de bendición para muchas almas a través de estos medios en TikTok, que es de bendición. En muchos años atrás no pensábamos que íbamos a predicar el Evangelio de esta manera, pero gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por la tecnología porque es de mucha ayuda y el Evangelio se expande a través de ella. Todo es bueno siempre y cuando lo sepamos utilizar en el nombre de Jesús. Y gracias a Dios porque hoy tenemos la responsabilidad y esperamos en el Señor que todo lo que vayamos a hablar en esta noche, en este lugar, sea para edificación y bendición de muchas familias, muchas almas que están solitarias o están carentes de afectos y de amor. Hay uno solo que puede llenar todo vacío que se llama Cristo. Amén, amén, amén. Y cuando hablamos de lazos familiares, pastor, hablamos de familia. Y para nosotros hablar de familia, debemos comenzar explicando el antecedente según la palabra de Dios. ¿Cuándo comenzó a formarse una familia? ¿Cuándo Dios nos dijo que formáramos familia? Para que de esta forma podamos ir adentrándonos al tema e ir conociendo acerca de qué es esa base fundamental, porque yo recuerdo que en el colegio siempre nos decían, la familia es la base fundamental de la sociedad. Y nos aprendíamos ese concepto, pero muchas veces no lo vivimos. Y cuando nosotros practicamos el Evangelio, debemos practicar lo que predicamos. No solamente repetir, sino de que tú entiendas, te llenes de conocimiento y ya luego que tú entiendas y que eso haga vida en ti, cuando nosotros decimos, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Que no sea nada más por decirlo, sino que nosotros lo podamos experimentar y dar testimonio con nuestra propia vida. Cuando hablamos de familia y lazos familiares, ustedes han hecho lazos familiares porque ustedes están unidos en matrimonio, porque ustedes tienen hijos, porque ustedes tienen nietos, porque han tenido que afrontar durante muchos años situaciones, conflictos, desavenencias, pero sin embargo hay una fuerza poderosa que Dios nos enseña, que es el amor. Y nos dice que el amor es sufrido, que el amor es paciente, que nosotros podemos avanzar según su propósito cuando en primer lugar amamos a Dios y en segundo lugar amamos al prójimo como a mí mismo. Eso se escucha fácil, pero es difícil cuando lo vivimos. Es de repente yo tener algo nuevo que haya comprado y de repente encontrarme una persona, un hermano en Cristo o un familiar que lo necesite y que en un determinado momento no tenga empleo,
requiera eso. Vamos a hablar de algo fácil, de unos zapatos. Y yo compré unos zapatos y me encantan, pero el Espíritu Santo es ese apuntador que siempre tenemos en el oído que nos dice, hey, todo lo que tú tienes es mío, no es tuyo, ustedes son administradores. Entonces, entrégaselo a esa persona. Y allí nos empezamos a medir, pastora, nos empezamos a medir porque desprendernos de lo material, por ahí comenzamos. Cuando soltamos lo material, empezamos a soltar cargas también. Ya luego empezamos a trabajar las emociones y ya después que soltamos lo material, porque eso es lo primero que la carne, El apego. que esta humanidad, ese apego. Y ya luego el teléfono de última generación lo soltamos. De repente me corresponde tener un teléfono nuevo y regalárselo al técnico de sonido, o a Elvis, a Oliver. Y si el Espíritu Santo dice, hazlo, entonces ahí hay un lazo familiar, porque hay amigos que se convierten en familia, más que amigos. Entonces, ya sin más preámbulos, vamos a dejarle la palabra al pastor Leonardo Alcalá, que él nos va a hablar acerca de ese antecedente, para ir hablando acerca de cómo se dividen esos lazos familiares e ir teniendo esa enseñanza de parte del Espíritu Santo. Amén. De verdad que es gratificante escuchar la palabra de Dios y escuchar estos ejemplos que das, porque ahí es donde Dios toca la fibra de nuestro corazón y vemos si somos desprendidos. Pero hablar de familia es hablar del principio, porque yo quiero ir a la palabra, que la Biblia es el manual de instrucciones para nosotros, que Dios nos dejó para nosotros ver que Él hizo, por qué Dios quiso que en este mundo, en este globo terráqueo, gobernaran hombres y mujeres, fueran los mayordomos de todo lo que Él creó. Y me gusta este versículo que siempre me gusta comenzar en cualquier escrito, en cualquier predicación, cuando hablo de la familia. Está en Efesios capítulo 3, versículo 14. Y dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando el apóstol Pablo, le está hablando a los hermanos de Efesios, a una iglesia, a una congregación. Y él está hablando y le está diciendo, yo doblo mis rodillas, o sea, yo oro ante el Padre, o sea, el Creador de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, de quien toma nombre, me gusta esta frase, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, la familia, como dije al comienzo, no nace del corazón del hombre o de una organización. Nace desde el principio de Dios. Y eso, vamos a Génesis. Porque Génesis nos va a hablar cuando Dios crea todas las cosas. Y podemos ver que en el principio, dice Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y se fue la luz. Y empezó Dios a crear todas las cosas. Pero en el versículo 26 es donde Dios, después que crea todas las cosas, los ríos, los mares, el sol, la luna, las estrellas, declara algo muy importante, porque es como el ejemplo que tú por lo menos haces una casa. Tú la haces es para que alguien la habite, ¿verdad? Tú no vas a hacer este salón, lo hiciste no para tenerlo allí, tú lo hiciste para habitarlo, para trabajar. Entonces cuando Dios crea todo esto, todo lo que vemos, Dios da una palabra en el versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza
y señoree los peces del mar y las aves de los cielos. Nótese que dice señoree, o sea, va a gobernar sobre los aves, sobre los mares, sobre todo lo que se mueve. Y dice aquí, todo lo que se arrastra en la tierra, toda bestia que está en la tierra y todo animal que habita en la tierra. Vea el trabajo que Dios le da al hombre. Y dice así, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y aquí viene el mandato. Y les dijo, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad toda la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. O sea, aquí está el principio de la familia. Aquí está el principio donde Dios muestra su corazón, donde da el principio, la autoridad al hombre y a la mujer para que trabajemos, para que labremos, para que cuidemos todo el ambiente y seamos familia. De ahí viene el lazo familiar, porque aquí dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y quiero explicar un momentico de esto para conocer la familia. Cuando Dios dice que hagamos a nuestra imagen y semejanza, es que tú y yo y todo ser humano tiene la capacidad de pensar. Somos personas pensantes. Nótese que cuando Él hace las bestias, hace todos los animales, los que vuelan, los que están en el mar, los que se arrastran, todo. Él no dice hagamos a nuestra imagen, porque Él lo dice solamente al ser humano. ¿Por qué? Porque somos personas inteligentes, pensantes, personas que tenemos libre albedrío, personas que podemos elegir. Y Él relaciona a una mujer y a un hombre. Yo quiero acatar y acotar esto aquí. Él hace el fundamento que dice, aquí van a procrear, es un hombre con una mujer. Se unirán para que ellos hagan familia. ¿Por qué? Porque tú y yo, mi esposa, mi hermano, él y todo, nacimos para tener relaciones sociales, para intercambiar ideas, sentimientos, emociones, donde nace el lazo, porque el lazo es como algo que te amalgama, te une, ¿me entiendes? Por eso es que hay sentimientos. Y ese primer lazo familiar que vemos que es el matrimonio queda expresado allí. Yo anteriormente tenía esa duda porque yo decía, no se habla directamente de matrimonio en la Biblia, pero ¿cómo lo podemos entender? Y cuando dice, los bendijo Dios al hombre y a la mujer, o sea, ¿de qué forma bendice Dios? Uniéndolos en matrimonio. Entonces, no vamos a encontrar literal la palabra matrimonio, pero cuando Dios entrega la bendición a un hombre y a una mujer, entonces es de entenderse que la explicación es matrimonio. Amén. Ahí encontramos la misma clasificación, la primera clasificación de los lazos familiares, que es el matrimonio, y ejemplos que podemos ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Y es que está en el corazón de Dios. Por eso es que, es más, la Biblia habla de matrimonio. En Hebreos capítulo 13, la Biblia dice, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Quizás aquí no lo dice, claro, como dice, lo en el Antiguo Testamento no lo expresaba. Ya luego en el Nuevo Testamento, cuando se le fue hablando acerca a las iglesias, ahí ya a las Dios personas, va a la unidad, el conocer. Ahora, cuando Dios llama a los hombres, llama a Adán, llama a Noé, llama a Abraham, Él siempre llamó familia. Nótese que cuando hubo el diluvio, dice la Biblia que no halló gracia, ¿verdad? Y Él hizo, haz un arca y entra tú y tu familia. Entonces, ahora, ¿quién era el encargado de llevar a la familia al hombre? El hombre era el que educaba, el que le enseñaba las cosas de Dios, porque es donde Dios quiere que el hombre tenga esa autoridad de mayordomía en el hogar, en el trabajo, en cualquier lugar donde nosotros nos encontramos. Dios le ha dado esa responsabilidad. Entonces, cuando Él es un Dios de familia, Dios tiene eso y llama a un hombre llamado Abraham. Y yo quiero ir porque aquí declara Dios una palabra a Abraham poderosísima, porque estamos hablando de familia.
Y él no solamente pensó en Abraham, Ujú. sino que desde Abraham él ya estaba pensando en todas las familias de la tierra. Porque ve lo que dice aquí, pero Jehová en Génesis capítulo 12, ¿verdad? Que le dice el llamamiento de Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra a la tierra que yo te mostraré. Dice aquí, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y será bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serán benditas en ti, dice todas las familias de la tierra. O sea, Dios tiene propósito con cada familia que está aquí plantada en este mundo. Todo Dios sabe quién es la familia Pérez, la familia Alcalá, la familia Charri, la familia Marcano, porque él dice que toma nombre de toda la familia en los cielos y en la tierra. O sea, no hay ninguna familia que se le escape a Dios, que Dios no tenga cuidado de ellos, porque es su padre, él los creó y él quiere que el hombre pueda entender que cuando Dios depositó ese amor, esa imagen y semejanza, esos atributos espirituales, esos sentimientos que se enlazan, esos sentimientos de unidad, de ese amor para que tú ames a tu prójimo y no le hagas daño, eso viene de Dios. Claro, y esa familia, pastor, esa familia viene, entiéndase que en principio formándose de la unión de un hombre y una mujer. Vamos a ir sacando como que detalles. Correcto. Es hombre y mujer, que se junten esos dos géneros. De repente en la actualidad vemos que hay uniones que son del mismo género, pero sin embargo, sin juzgar, porque no somos nadie para juzgar a otras personas, la palabra de Dios te dice, hombre y mujer los creó, los mandó a unirse y los mandó a multiplicarse. Así es. Entonces, esto es porque, bueno, eso es un tema que trae mucha controversia, pero lo que queremos es dejar claro que estamos hablando según la enseñanza de la palabra de Dios. Y con esto no estamos diciendo que esté mal, esté bien, pero para nosotros, si somos imitadores de Cristo y si somos cristianos evangélicos, tenemos que unirnos según o conforme a lo que dice la palabra. Amén. Y es hombre y mujer. Así de sencillo. Lo que esté en contra de la unión de un hombre y una mujer está indicado por la palabra que es pecado. Así es, antibíblico. Es antibíblico. Entonces, entiéndase, una persona que piense acercarse a los caminos de Dios tiene que ir haciendo una transformación, una depuración en su vida e ir conociendo acerca de lo que manda Dios y que nosotros podamos cumplir ese mandato. Amén. Ese es en primer término el matrimonio, pero también hay otro lazo, pastor, que es la adopción. Nos podemos unir, hay uniones que son de sangre, pero hay uniones que no son de sangre, pero que también forman lazos familiares. Y eso lo vemos en la Biblia. Sí, como no, en la Biblia. Pero retrocediendo porque quiero dar un puntito. Okay. La lógica elemental del ser humano. Vamos a hablar la lógica, sin juzgar a nadie. Si Dios se hubiese equivocado y que el hombre y la mujer, ¿verdad? Y que la mujer pudiera casarse con otra mujer de su mismo género, ¿cómo se reproduce? Imaginémonos ahorita, un momentito. No se puede. ¿Cómo se va a reproducir? Aunque quiera, entonces, no puede. No hubiera familia. Es una lógica que trae el Espíritu Santo. Un hombre con un hombre. ¿Cómo se va a reproducir? Imagínate que no tuviéramos ninguno de nosotros, que Dios nos guarde, hijos. Y tuviéramos nosotros para poblar la tierra. Pero tú te unes con Yamilet y yo me uno con él. Que Dios nos guarde. Amén. Estoy hablando algo lógico. ¿Cómo se van a reproducir?
por más que tú sientas y digas, no, pero es que yo siento y esto, pero y el Solamente, propósito, solamente va a haber un sentimiento y no podemos vivir solamente de emociones y sentimientos no hay un porque propósito. no está el propósito Así es. y espiritualmente no estamos haciendo la voluntad de Dios. Así Y es. eso que quede claro. Y cuando esas parejas se unen, fíjense lo que pasa. Ahí me voy a meter un poco más profundo, pero es bueno aclararlo. Claro. Hay parejas que se juntan, mujer y mujer, hombre con hombre, y quieren tener una descendencia. Tienen que hacer uso del género contrario para poder procrear. Ahí está la contrariedad a lo que ellos afirman en lo que dicen que Dios se equivocó. Donde ellos dicen que para ellos Dios es un Dios injusto, un Dios que no es veraz, porque Dios no es sabio en todo lo que hizo, porque si hubiese sido sabio, no lo hubiese creado así. Es lo que ellos en su mente interpretan. Claro, pero no podemos cambiar Sí, las escrituras. eso, pero allá a donde voy. Entonces, si yo no creo que Dios haya sido un Dios bueno, un Dios perfecto que creó todo a la perfección, entonces, y me creó a mí así, entonces, ¿por qué yo tengo que buscar otro o el género contrario para yo procrear al que yo creo que es el correcto? No puede ser. Yo he tenido pastores he tenido amistades que están en esa situación. Tengo amistades que están en esa situación y, y nos interrelacionamos, conversamos, así como estamos hablando en este momento, nos ponemos a hablar de la palabra, ¿no? Y yo les digo desde el amor les hablo y les digo, anteriormente, y esto es un testimonio que voy a dar, anteriormente cuando yo desconocía la palabra de Dios y no había escudriñado bien las escrituras, yo decía, respeto la vida de cada quien y cada quien que haga lo que quiera con su vida. Pero sin embargo, cuando decidimos, esto es como cuando entramos en una empresa, hay un manual de normas y procedimientos en la empresa y tú, si vas a ingresar a esa empresa, tienes que cumplir con esas políticas y con esas normas que están indicadas allí. De esa misma forma, si yo decido ser cristiana, ser imitadora de Cristo, entonces voy a seguir lo que me dice el manual de normas y procedimientos para la sociedad y para yo relacionarme. Entonces yo les digo, mira, según la palabra, no estás haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, sino a tu voluntad. Y sin embargo, Dios nos da el libre albedrío para que nosotros escojamos si queremos hacer lo que nosotros queremos o lo que quiere Dios. Ahí la diferencia es que si tú haces tu propia voluntad y no haces la voluntad de Dios, entonces allí está en juego tu salvación y tu estadía en esa eternidad, que quizás no va a ser en el cielo, sino en el infierno. Y así, clarito, se los digo, sin anestesia. Ah, bueno, si quieres probar, ya luego verás eso al final, cuando pases el plano terrenal donde estás. Pero sin embargo, sigo hablando todo el tiempo con amor, porque yo sé que no hacemos nosotros nada. Es el Espíritu Santo que después que damos la palabra, Él es el que convence. Él es el que convence y Él es el que transforma vidas. Sin dejar porque Dios vino a salvar a todos. Dios vino a salvar a todos. Dios no murió nada más por 3 o por 4. Dios murió por todos en la cruz. Él vino a salvar lo que se había perdido y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué Dios? Un Dios de amor, un Dios de justicia también y un Dios de verdad, un Dios que cumple lo que dice su palabra, ciertamente. Pero Él es un Dios tan amoroso que Él va a respetar nuestras decisiones, porque no es un Dios imponente que tú tienes que hacer lo que yo diga. Yo te digo lo que tienes que hacer y Él te dice, aquí está el bien y está el mal, pero yo te recomiendo, escoge tú pues el bien. Entonces, Él lo que te ofrece, te pone a la mano, mira, aquí están las opciones, pero tu decisión es la que determina dónde tú vas a estar, qué es lo que tú quieres. Y está esperándonos en cualquier día, a cualquier hora,
en cualquier momento. Así es. Si la persona en este momento pueden estar viéndonos personas que quizás no están de acuerdo con lo que estamos diciendo, pero sin embargo les puedo decir que cualquier día, cualquier hora y en cualquier momento, Jesús está dispuesto. Él está allí detrás de la puerta. Él nos ama a todos por igual, a todos, indistintamente de lo que estemos haciendo. Lo que Él no ama es el pecado. Que Él aborrece el pecado, pero Él está amando tu alma, amigo que está oyendo, amiga que te encuentras en esta situación. Él ama tu alma, porque si no lo hubiese amado, no hubiese venido a morir en una cruz por ti. Él te ama tanto que todavía no ha venido y Él está esperando que tú puedas dejar que el Espíritu Santo trate contigo y reconocer que todo lo que Él dice es verdad. Amén. Pastor, Así es. díganos, hable sobre este tema. El Espíritu Santo es el que se ha Amén. movido y nos ha puesto, nos llevó hacia ese tema. A mí me gusta hablar bíblicamente. Exacto. Para que las personas puedan ver lo que estamos hablando, no es por nuestra propia cuenta, sino lo que Dios dice y ha establecido en su palabra. Porque ciertamente cuando nosotros decimos que yo quiero ser familia, como tú dices, pero yo tengo esta práctica, hombre con hombre, mujer con mujer, aquí va a la conciencia de la persona. Y quiero aclarar esto. Todo ser humano tiene conciencia. Claro. Y en el ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. Dios ha puesto eso en el corazón de todos. Y vea lo que dice, porque la escritura es tan clara que Él no va a poner inocente al culpable. Él sabe todas las cosas que Dios hizo y Él quiere que el hombre las sepamos. Por eso es que Él dice que la vida eterna está en conocer a Dios. Y ve lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, la culpabilidad del hombre. Ya lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué hacen? Que están deteniendo ¿qué? La verdad. Hay una verdad que Dios puso, hombre y mujer. Pero ¿qué pasa con el hombre? En su razonamiento, en su injusticia, en lo que ellos quieren sentir y hacer, ellos están deteniendo una verdad. Es como la verdad quiere entrar, como tú dijiste, aclara, Dios está allí a la puerta. Pero ¿quién es el que decide? Detiene, la persona detiene, porque Dios lo hizo con un libre albedrío. Ahora sigue diciendo, dice, porque lo que de Dios se conoce, se le manifestó, pues Dios se lo manifestó todo. Ahora dice aquí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Aquí lo manda a la creación, ¿viste? Al principio, a la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por lo cual esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural, que es con la mujer, se envanecieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la distribución de vida a su extranjero. Aquí está claro, el hombre es que ha detenido. Es como cuando tú quieres ayudar, voy a poner este ejemplo, Yulena, a un drogadicto, una persona que tiene problemas de droga. Tú le dices la verdad, tú le dices, mire, esto te está trayendo problemas mentales, problemas en tu organismo,
problemas en tu familia, problemas, y le dice toda la verdad, esto, tú no naciste para esto, tú eres una persona que puede salir de esto y la quieres animar y lo quieres ayudar. Pero en esa persona está la decisión de reconocer si es verdad que yo quiero cambiar y tengo este problema para tú poderlo ayudar. Porque si esa persona no te da el acceso y te dice, no, yo estoy bien, a mí no, esta es mi vida. Tú le estás diciendo una verdad, pero él te está deteniendo con su pasión la verdad que quiere penetrar. Entonces, tú no puedes hacer nada. Así es Dios. Bueno, no podemos hacer, pero sí podemos hacer a la vez. No podemos hacer de cambiar esa decisión de esa persona. Así es. Pero ¿qué nos quedaría en ese caso? Orar por esa persona. Eso es lo que nosotros sí, porque hay que explicar también, pastor, esa parte. Porque, ok, tú no quieres salir de ese problema. Tú no quieres salir de esa decisión que tú tienes. Pero nosotros como cristianos, cuando se nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos, no es quedarnos, bueno, entonces esta persona está en problemas de alcohol, está en problemas de droga, y entonces ya, que él haga lo que le dé la gana. No, no es quedarnos ahí, es seguir orando por esa persona, es seguir clamándole a Dios la oración, que interceda. La oración del justo puede mucho. Claro. Exacto. Y eso es lo que haríamos, y ya luego ya no queda de parte de nosotros, porque si no hacemos eso, seríamos nosotros los que estamos incumpliendo. Claro. Que no hay amor en nosotros. Cuando tú amas, tú intercedes por ir al Padre, al único que tiene el poder para transformarlo. Entonces, ya el poder que tú tienes para con esa persona, la responsabilidad es interceder con aquel que sí puede hacer algo por él para cambiar su situación. Así es. Entonces, por eso es que vienen los varios tipos de ayuda. Por lo menos tú lo quisiste ayudar con una acción. Te dijo que no. Ahora, nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y decir, bueno, piérdete. No. El amor de Dios está en nosotros. Tenemos que clamar aún en los más que tú dices, wow, esta persona es perversa o esta persona es mala. No, Dios nos manda a clamar por él. Dios dice, clamar por todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y conozcan a Dios. Ese es el deber de nosotros. Pero el ayudarlo, tú puedes ayudarlo, hay una acción. Pero si ellos te dicen que no, ya este es el segundo plano que tú estás diciendo, bueno, vamos a orar. Porque el Dios del cielo, quizás Él no pudo ahorita, pero más adelante Dios tenga misericordia y pueda darle la fuerza o decidir Él, oye, si es verdad lo que me dijo Julián hace 5 años. Sí, y tú lo ves transformado. Porque hay personas también que son propósito de Dios en la vida de otro. Y muchas veces, y de esto, bueno, creo que todos los cristianos de una u otra forma tenemos testimonio de que nos encontramos con personas que quizás hoy conocemos y están en ese problema. Le decimos, le hablamos de la palabra y no pasa nada. Pero tú sigues orando y tú sigues entregándoselo todo el tiempo a Dios. Y llega un momento en que sin tú decir nada, te vuelves a encontrar con esa persona. Y yo me he sorprendido. Yo he conocido personas, conmigo trabajaba una persona hace muchos años atrás, que la persona estaba en problemas de ese tipo. Y sin embargo, fue una sorpresa para mí que me lo encontré hace como 3 años y es un pastor de una iglesia en Puerto La Cruz. Y yo me sorprendí porque yo no pensé que podía haber una transformación en esa persona. Pero entonces ahí es donde nosotros entendemos que nosotros no hacemos nada, simplemente somos instrumentos en la vida de muchas personas para que esas personas puedan agarrar esa semillita que tú les dejaste sembrada allí y ya luego es un árbol frondoso cuando te das cuenta, y eso nos llena de satisfacción cuando podemos ver la transformación que hace Jesús. Por eso yo le digo, no me creas a mí, compruébalo, date la oportunidad. Cuando invito a muchas personas a la iglesia, les digo, asiste a la iglesia, escudriña un poquito las escrituras y ve qué hace el Espíritu Santo en tu vida, porque Dios nos habla de diferentes formas todos los días. Hay veces que queremos escuchar a Dios de forma audible, pero hay veces que Dios nos habla con un video. Este video va a salir y va a quedar en las redes
y le va a hablar a mucha gente, porque yo sé que nosotros aquí estamos siendo instrumentos del Espíritu Santo, pero es Él el que está traspasando las barreras, el que nos está diciendo, yo puedo hacer eso, porque el mismo Dios que está en Venezuela es el mismo Dios que está en España, que está en Estados Unidos, que está en el mundo entero. Y entonces por eso el poder de las redes sociales en este momento a mí me place, porque cuando hacemos estos programas que edifican y que enaltecen y que le dan la gloria a Dios, el Espíritu Santo ya luego se place en que ese poder sobrenatural de Dios actúe y entonces haya personas que digan, oye, después que yo conocí lo que hizo el Espíritu Santo por medio de ese video que vi, y yo doy testimonio de eso, yo no era cristiana y sin embargo en mí se sembró una semilla por un video que vi hace muchos años atrás, hace como 6 años atrás, de una pastora, y cuando yo vi el video se llama Es necesario que te critiquen. Y en ese momento yo estaba pasando por una situación familiar donde era muy criticada, y precisamente no por extraños, sino por mi propia familia, y yo no lo entendía, porque yo decía, ¿cuál es el amor? Si las personas que están a tu lado son las primeras que te deben amar, era lo que yo entendía. Y después que yo vi ese video, me quería como que volver a ver el video muchas veces, y cada vez que lo veía, entendía, y de esa forma se sembró esa semilla en mí, y fui indagando, fui buscando más de Dios, y fíjate, después de tantos años, hoy estoy aquí hablando de la palabra de Dios por redes, como yo llegué la primera vez hace 6 años atrás. Entonces, como eso me pasó, yo quedé flechada y yo dije, así como me pasó a mí, le puede pasar a mucha gente. Entonces, pastor, continúe hablándonos acerca de esos lazos familiares, que es interesante este tema. Este tema pique y se tiene. Sí, pero pudiéramos tomarlo como esa clasificación que sacamos, que, mire, los lazos familiares pueden ser por matrimonio, pueden ser por adopción también, pero también hay un lazo que, aparte del matrimonio, por sangre, porque un lazo familiar por sangre es padre e hijo. Podríamos hablar de Abraham e Isaac. Un lazo familiar por matrimonio, pudiéramos hablar de Jacob y Raquel. Un lazo por adopción, pudiéramos hablar cuando la hija del faraón adoptó a Moisés. Eso es adopción. Y cuando llegamos a esos lazos familiares que es por amistades cercanas, así como fue David con Adán, o sea, o como fue Jesús con Lázaro, porque hay amigos que son más que amigos y llegan a convertirse como hasta en hermanos, y eso lo dice la palabra. Sí. Por eso es que me gusta ya la palabra. Vamos a comprobarlo. Yo lo mencioné y ahora el pastor lo comprueba con la palabra. Proverbios capítulo 18, versículo 24, dice así. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Vea lo que la escritura dice. A veces en nuestra familia tenemos hermanos, ¿verdad? De sangre, de padre, madre. Pero a veces nosotros hacemos afinidad con una persona que conocemos en el trabajo, en la universidad, en cualquier lado, aún le conocemos más íntimamente en decirle cosas que no se las decimos a un hermano. Yo voy a poner este ejemplo de mi hermano Eric Castellano. Ustedes han visto, él ha venido aquí a sí, él ha estado con nosotros. Él es pastor. Aquí. Yo puedo reconocer que mi hermano tiene un amigo que yo siempre he dicho, ese es hermanito de él. Ese es el cumplimiento de esta palabra. De esta palabra. Aunque yo soy hermano de él por sangre, él tiene un amigo llamado Álvaro. Desde la universidad, estudiaron juntos, fueron a la universidad, se graduaron. Y todavía hasta ahora, él se la pasa y salen juntos. Más que yo puedo reconocer más que mi hermano, que somos de sangre y están en contacto y están aquí y siempre yo lo veo juntos, y la gente dirá, oye, pero ¿será que no ama a Eric
¿O será que no ama a Leo? No, nos amamos. Pero ellos han hecho una amistad, una unión tan bonita que yo lo reconozco y yo bendigo esa unión de mi hermano con mi hermano Álvaro, porque de verdad que han sido de ejemplo. Ellos en las buenas y en las malas están allí. Yo lo he visto. Estoy hablando de un caso familiar donde mi hermano vendía pan, que si ropa, media, todas estas cosas, y él los ayudaba, se ayudaban ellos para luchar, para costearse su estudio. Yo veía desde el principio y hasta ahora ha permanecido. Yo he estado con mi hermano Eri, lo llama Álvaro. ¿Qué pasó, mi hermano? Y yo, Álvaro, usted que oye, ya voy para allá que estoy por... Y veo la amistad tan bonita. Así es Jonathan con David. Fue una amistad donde ellos hicieron un pacto. Y muchas personas han querido cambiar eso. ¿Y cómo es la palabra? Desviar eso, de que ellos no, que Jonathan y David estaban juntos y la gente por eso es que está tremendo lo que Dios nos está llevando, porque lo que hablamos ahorita, que el hombre con hombre, ellos desvían tanto la verdad, que ellos han dicho que Jonathan y David eran pareja. Y muchas personas dicen eso y van al versículo ese. Pero cuando nosotros vamos ahí, él dice que el amor de Jonathan y David era mayor que el amor de las mujeres. No está hablando de que ellos tenían intimidad, sino de un lazo de familia, un lazo de amistad, de pacto. Y así como pasa con los hombres, pastor, también pasa con las mujeres. Así es. Porque era el caso de María con Elizabeth, que eran primas y también tenían mucha unión. Y yo sé que muchos se van a identificar y quizás hasta celos haya de algunas personas, que también los celos es pecado, pero queda demostrado que fíjense que esos lazos familiares que unen esas familias y quizás yo digo que Dios es tan perfecto para desarrollar las escrituras que todo concuerda y pienso que cuando Él decidió de que existieran lazos familiares de personas que no eran por sangre unidas, pero amigos, eso lo hizo para poder demostrar su gloria. Porque de nuestra familia nosotros esperamos que se comporten bien, que nos atiendan, o viceversa, que los atendamos o que lo invitamos. Pero cuando recibimos de una persona que no lleva nuestra sangre, una atención, un detalle, nosotros decimos, gloria a Dios, esto es de Dios. Hasta la persona que no es cristiano dice, esto es algo que está por encima de lo normal, porque no somos nada y estás tan presto a ayudarme. Eso se ha visto con mucha gente que ha salido del país, que ha salido de Venezuela a otros países y ha llegado a casas de diferentes personas de diferentes nacionalidades y han sido acogidos, han sido aceptados y quizás hasta en muchas ocasiones hasta mejor que en su casa, para que Dios pueda demostrar que eso es Él cobijando, Él entregándonos provisión, Él haciendo transformaciones en nuestra vida que quizás no éramos capaces de nosotros tener esa relación, como usted ponía el ejemplo con Eric, que quizás usted dirá, bueno, pero nosotros somos hermanos de sangre y no tenemos esa complicidad que tienen ellos, pero es que esa es la palabra de Dios, eso es el propósito de Dios, lo que se está cumpliendo. Y uno tiene que ser maduro para no envidiar eso. Yo más bien lo admiro, porque quizás Eric me ha dicho cosas, le ha dicho a Álvaro cosas que a mí no me dice, más cosas de su intimidad, de sus cosas, claro. Y no lo traigo que, ay, me voy a poner celoso, no, más bien yo admiro eso, porque es algo bonito y está en la escritura. Ahora, hablando de todo esto, lazos familiares, tú dijiste una palabra muy clara del principio, Luriena, que es el amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es ansioso, el amor no busca lo suyo. Ahora, a mí me gusta esta declaración que dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 14, porque habla de esto, de lo que es el amor, que tú expresas, pero tienes que, aún lo expresas, pero tienes que accionar, porque muchos decimos amamos, pero no accionamos, y lo dice la escritura. Ve lo que dice aquí: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ve lo que escribe el Espíritu Santo: en que nos amamos
en que nosotros amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Vea lo que dice la Escritura. Que yo puedo decir, no, yo puedo amar, yo te amo, pero tú sabes que no estás amando. Entonces estás todavía en muerte, estás en oscuridad, estás en una incongruencia en lo que dice, pero tú sabes que no es así. Y sigue diciendo, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna y permanece en él. Vea lo que dice aquí, en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Wow, pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, ve la palabra que Dios dice, hijitos míos, el amor de Dios, la misericordia de Dios, allí dice aquí, no amemos de palabra ni de lengua, sino con hecho y en verdad. Hermano, gloria a Dios. La familia, nosotros debemos entender, Juliana, que en la familia va a haber muchas diferencias. El problema no son las diferencias. En la familia va a haber mucho desacuerdo. El problema no es el desacuerdo. Y es normal porque somos personas de caracteres diferentes, Y con historias distintas. Y tenemos pensamientos diferentes. Con pensamientos distintos. ¿Qué va a limar eso? ¿Qué va a dar la suavidad a eso? El amor. Ese amor. El soportarte, aunque tú no pienses igual que yo tengo que amarte, tengo que expresar no solo con palabras, sino con hechos. Y esto es lo que nos está a nosotros matando, que decimos y no hacemos. Entonces, incongruencia. Y más tremendo, voy un poquito más allá, que decimos, Dios dijo, ama a tus enemigos, porque si amas al que te ama, ¿qué mérito tienes? Porque aún los pecadores aman también a los que lo aman a él. Pero él dice, ama al que te maldice, ama al que te persigue, ama al que habla mal de ti, ámalo a ese, porque ahí serás llamado hijo de Dios. O sea, Dios nos lleva la milla extra. Hey, fácil es amar a aquel que Julián está contigo. Y tú dices, y te aplaude. Y tú dices, este me ama. Pero difícil es amar el que tú dices, oye, pero esto está, aquí está este resaltador verde, no, mejor era negro. Y tú vienes, ya viene esta persona a decir que era negro, y te viene ese choque, ¿verdad? A esa persona Dios te manda amar, a esa persona Dios te manda soportar, a esa persona Dios te manda, aún lo difícil de soportar, tienes que amarlo y soportarlo, porque ahí es donde Dios está trabajando el verdadero amor que sentimos hacia el prójimo. Por eso es que la gente, cuando tú tienes amor al prójimo, tú no vas a envidiar si el teléfono que tiene él es mejor que el tuyo. Tú no vas a envidiar nada de lo que tiene. Y sin embargo, ahí nos medimos, pastor. Yo para revisar este tema, y fíjense que el tiempo, ya nos queda poco, nos están avisando en producción, este es un tema largo, pero para resumir, pastor, me gustaría que usted le dé un mensaje a todas las personas que nos están viendo, que aparte del amor y del soportarnos, ¿qué otra cosa pudiéramos hacer para poder continuar con ese propósito que quiere Dios? Entendemos que el amor todo lo puede. Sabemos que el entender al prójimo y no ser incongruentes cuando practicamos lo que predicamos, pero un poco más allá, porque no es nada más leer la palabra y tener amor, es que tú tengas en realidad un arrepentimiento y que tú quieras tener una transformación para que pueda haber el cambio, porque si no, no podemos hacer nada. Yo para concluir esto, yo le voy a decir a toda la amada audiencia de esta, para nosotros conocer lo verdadero que es el amor, primero tenemos que conocer a Dios. Una persona, por más que buena intención que tenga y quiera decir yo voy a amar, yo voy a hacer esto, voy a cambiar, déjame decirte que tú no vas a poder solo. Necesitas la ayuda del Padre.
de aquel que mostró su amor en la cruz del Calvario hace más de 2000 años y dijo, por amor a ustedes vine a morir para mostrar y depositar mi amor en el corazón de ustedes y transformar ese corazón de piedra por uno de carne. Amén. Es lo primordial que la persona tiene que entender. Dios nos ha dado una familia y esto podemos aquí pasar toda la noche. Y hay familias, el Espíritu Santo me revela, hay familias que ahorita están peleadas por situaciones tontas, porque quizás se le metió el agua para del fondo de la otra casa a la otra y le dañó una mata, un árbol, y se odian. Quizás porque el perro de la mamá del hermano se le metió en la cama del hermano y el hermano no le gusta el perro y se odian. Cosas así, estoy hablando de esto. Y por esas tonterías que el orgullo que está en el corazón divide la familia. Y no se dan cuenta de que se están alejando cada día más. Y no se dan la oportunidad de perdonar y amar y decir, no, yo sé que no lo estoy haciendo bien. Y tú hablaste de reconocer. Si no reconocemos que necesitamos a Dios. Porque, hermanos, nosotros como seres humanos no podemos estar emproblemados con todo el mundo. Dios nos mandó a ser amigos. No puede ser que una persona, yo no le hablo a fulano, yo no le hablo a fulano, porque aquel fulano, entonces todos aquellos están equivocados y tú no estás equivocado. Tú tienes que pararte primero y decir, oye, yo tengo que estar aquí, no creo que Juliena esté contra mí, Yamile esté contra mí, Elvis esté contra mí, porque es que yo soy por la razón. No, párate. Si ellos te están diciendo, es una alerta, diciendo, hey, no estás bien. Y a veces nosotros nos cuesta reconocer y ver los errores porque estamos tan acostumbrados a esos hábitos que no nos damos cuenta que podemos estar dañando a otros. Entonces esa persona viene con toda la intención de decirte y tú te molestas. Y decimos, no, me están criticando, me están amando, eso no me aman. No, dice la Biblia que mejor es amor manifiesto que amor oculto. El que te corrige, el que te reprende, el que te quiere decir, es como el hijo. Yo siempre pongo este ejemplo. La mamá y el papá están corrigiendo al hijo. Y el hijo cree, no tiene el entendimiento que la mamá la está corrigiendo porque lo ama, sino es que tú no me amas, no me quieres. Entonces viene una tía, o viene la abuela, o viene cualquier X, y lo abraza, ay, ella sí me quiere, mi mamá no porque me pega, no entiende. Claro, claro. ¿No entiende? Pero bueno, yo pienso que el camino del amor es superior. Y eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 13. Los invito a leerlo y los invito, hermanos amados, a buscar a Dios, darse la oportunidad, como ustedes lo prefieran. Si leyendo las escrituras, si asistiendo a una iglesia, si viendo un video, pero la idea es buscar a Dios para que ese amor pueda prevalecer y ser superior en nuestra vida. Pastores, les doy las gracias por haber aceptado compartir este en vivo conmigo en esta plataforma. Mi alma te alaba, Padre. Pastora, muchas gracias por estar conmigo acá. Pastor Elvis, muchas gracias. El Espíritu Santo sé que se está moviendo en este lugar y en la vida de cada uno de ustedes. Para terminar, hermanos amados, vamos a hacerlo con una adoración. Y de esa forma terminamos este programa el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora, a las 8 de la noche, por esta plataforma. Y que sea Dios haciendo en sus vidas para que el amor sea superior en sus vidas. Bendiciones de Dios para todos. Amén. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre sobre ti.